Muy buenos días, soy la doctora Isabel Pulgar, médico endocrinóloga de eSalud y de la Clínica Internacional, y miembro de la Asociación para la Prevención, Educación e Investigación en Diabetes, APREDIAB. El día de hoy estaremos hablando metformina en la prevención de diabetes. Este es el temario del día de hoy. Hablaremos una breve introducción, luego recordaremos la prevalencia y definición de prediabetes, cómo prevenirla, el mecanismo de acción de la metformina, cuándo usarla, el estudio de Diabetes Prevention Program o DPP como sus siglas en inglés, y tolerancia y seguridad de la metformina y las conclusiones de nuestra charla del día de hoy. Como una breve introducción, ¿por qué debemos prevenir? La prediabetes es un estado de disglucemia que precede al desarrollo de diabetes tipo 2. Es un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular, hígado graso, nefropatía, retinopatía, neuropatía y cualquier otro tipo de cáncer. La prediabetes suele pasar desapercibida, sin síntomas claros, pero debemos tener en cuenta los factores de riesgos asociados, como el sobrepeso, ser mayor de 45 años, tener padres o hermanos con diabetes, el sedentarismo, la diabetes gestacional, antecedente de una macrosomía fetal, haber tenido un recién nacido mayor de 4 kilos, o también el antecedente de ser latinoamericano. Los latinoamericanos tenemos mayor riesgo de desarrollar prediabetes y diabetes. Entonces, ¿cuál es la prevalencia de esta enfermedad? Un test de tolerancia oral a la glucosa alterado en pacientes entre 20 y 79 años, se ha visto que en el 2015 hubo una prevalencia de 318 millones de personas que presentaban este test alterado, que presentaban prediabetes. Y eso equivale al 6.7% de la población. Se estima que para el 2040 serán 481 millones de personas, que equivale al 7.8% de la población. Solo en Estados Unidos, 88 millones de adultos presentan prediabetes. La prevalencia de prediabetes. En adultos se informa del 38% en Estados Unidos y al 35.7% en China. Mientras que no todos con prediabetes desarrollan diabetes, la tasa anual de progresión de la prediabetes sigue siendo alta. En un estudio del Programa de Prevención de la Diabetes, el DPP, la tasa anual de progresión fue del 11%, y en la población de indios asiáticos la progresión anual fue del 13.4%. Uno de cada 3 adultos tiene prediabetes. Sin intervención, muchos pueden desarrollar diabetes en un periodo corto de 5 años. Entonces, recordemos la definición de prediabetes. Para eso debemos saber qué es lo normal. Lo normal en una glucosa en ayunas es menor a 100. Y si hacemos un test de tolerancia a la glucosa, debe ser a las 2 horas menor a 140. Pero, ¿cuándo decimos que un paciente sí tiene diabetes? Si la glucosa es mayor a 126 en ayunas y más de 200 después de las 2 horas del test de tolerancia. Pero vemos que queda un rango en medio, ¿no? Que está en amarillo. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un paciente entre 125 y 100 en ayunas, es prediabetes. Y si después del test de tolerancia oral a la glucosa está entre 140 y menor a 200, es prediabetes. Por ejemplo, tenemos un paciente varón de 54 años con sobrepeso, padres con diabetes, previene la consulta con una glucosa en ayunas en 110, que vendría a estar acá. Entonces, ese paciente tiene prediabetes. Decido hacerle un test de tolerancia oral a la glucosa para poder confirmarlo, o de repente el paciente ya está en diabetes y no lo sabemos. Entonces se le hace la curva de glucosa, se mide las glicemias cada 30 minutos después de la sobrecarga oral y lo mido.
y veo que a las 2 horas el paciente que tenía 110 tiene 168 por acá. Entonces, el paciente está en un estado de prediabetes, el cual podemos intervenir para evitar que llegue una progresión, que llegue a la diabetes. Las personas con niveles elevados de glucosa que no son suficientes diagnóstico de diabetes se califican como una tolerancia a la glucosa alterada y o una glucosa en ayunas alterada. Recuerda. ¿Cómo prevenir? Entonces, la Asociación Americana de Diabetes recomienda una intervención intensiva del estilo de vida y una pérdida de peso corporal del 7%. Aumentar la actividad física de intensidad moderada al menos 150 minutos a la semana. Cuando ustedes recomienden ejercicio a sus pacientes, les deben de decir que debe cumplir por lo menos los 150 minutos a la semana. Entonces, a veces tenemos pacientes con obesidad grado 1, grado 2, a las cuales para llegar a su peso ideal, deben de perder por lo menos entre 20 y 30 kilos. Pero sabemos que eso es difícil, que requiere mucho esfuerzo, que es una meta muy inalcanzable que lo ve el paciente. Pero basta con bajar el 7% de su peso actual del paciente y ya estará colaborando para la prevención a la diabetes. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la metformina? Recordemos brevemente que la metformina entra en el hepatocito a través del transportador de cationes orgánicos número 1, el OST1, que vemos acá. La metformina puede alterar la función mitocondrial inhibiendo el complejo número 1 en la cadena de transporte de electrones mitocondrial. Esto resulta en un flujo insuficiente del trifosfato de adenosina, el cual es necesario para la gluconeogénesis. Por ende, no va a haber una elevación de glucosa. ¿Cuándo usar metformina? Bueno, hay unas ciertas recomendaciones para el uso de metformina. Recomendado principalmente en personas menores de 60 años, aquellos con un índice de masa corporal mayor a 35, en mujeres con antecedente de diabetes gestacional y en personas que tienen una elevación de la hemoglobina glicosilada. Esto es muy importante porque existe una asociación fuerte entre la hemoglobina glicosilada y la diabetes. En una revisión sistemática de 44.203 personas de 16 estudios de cohorte con seguimiento de 5.6 años, aquellos con hemoglobina glicosilada entre 5.5 y 6%, el riesgo de diabetes fue mayor, más o menos aproximado en una incidencia en 5 años entre 9 al 25%. Y en los pacientes que tenían una hemoglobina glicosilada entre 6 y 6.5, la incidencia de diabetes a los 5 años fue de entre un 25 hasta un 50% de esos pacientes. Por eso es muy importante en los pacientes con prediabetes ir vigilando la hemoglobina glicosilada. El estudio DPP, el Diabetes Prevention Program. El DPP fue un estudio entre 1996 y 2001. Fue un estudio clínico aleatorizado de 3.234 adultos que al inicio del estudio tenían un alto riesgo de desarrollar diabetes. Los participantes fueron asignados en un grupo placebo enmascarado, que fueron 1.082, a metformina, que se recibieron de 850 miligramos 2 veces al día, y en un grupo en el que se hizo una intervención intensiva en los estilos de vida. La fase de intervención con metformina placebo duró 3.2 años y el resultado primario de la incidencia de diabetes se informó temprano, a los 2.8 años, debido a la eficacia demostrada.
Entonces, en este cuadro encontramos que el DPP demostró que una intervención intensiva en el estilo de vida podría reducir la incidencia de diabetes en un 58% durante los 3 años. Entonces, acá vemos en la fase inicial del estudio del DPP, que fue entre 1996 y 2001, los 3 brazos, el placebo, la metformina y los cambios de estilo de vida. Luego hubo una modificación y se continuó el estudio en el DPPOS, que es el Diabetes Prevention Program Outcome Study. Al continuar el estudio, se suspendió el placebo y en el DPPOS diseñado para evaluar los efectos a largo plazo de las intervenciones sobre la prevención de la diabetes, las complicaciones microvasculares asociadas a la diabetes y los factores de riesgo a desarrollar alguna enfermedad cardiovascular. Entonces, en este cuadro vamos a ver sobre los participantes. En total fueron 3.234 participantes, 3 grupos. Placebo, 1.082 participantes, metformina, 1.073 y los pacientes que recibieron consejos y coaching sobre sus estilos de vida fueron 1.079. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión? Pacientes mayores de 25 años, con un índice de masa corporal mayor a 24, que tengan una alteración en la tolerancia oral a la glucosa o una glucosa en ayunas entre 95 y 125 o en un test de tolerancia entre 140 y 199. Como vemos, los pacientes en rango de prediabetes. En este gráfico vamos a ver sobre el estudio DPP, los 3.264 pacientes, los que tuvieron un adecuado control de glicemia, los que permanecieron prediabetes y también hubieron algunos pacientes que progresaron a diabetes. Luego, en el seguimiento del estudio, el DPPOS, en el cual hubieron también 3 grupos, se eliminó hubo un seguimiento de 5.7 años. El DPP Outcome Study se educó a todos los participantes para un cambio de estilo de vida. Todos recibieron coaching, ¿no?, y asesoría sobre los cambios de estilo de vida. Se prolongó hasta por 6.8 años y el objetivo principal era determinar si la prevención de la diabetes era sostenible en el tiempo. La incidencia acumulada fue siempre a favor del grupo que primeramente tuvo una intervención y la reducción fue del 34% de riesgo en comparación con placebo. En este cuadro podemos observar que la incidencia de diabetes durante el DPP fue de 7.8 casos por cada 100 personas por año con los pacientes que recibieron metformina. Recuerden que la metformina fue indicada de 850 2 veces al día. Y la incidencia de diabetes fue de 11 casos por cada 100 pacientes en el grupo placebo. 58% menor incidencia de diabetes en el grupo con cambios de estilo de vida y 31% menos de riesgo de diabetes en el grupo que recibió metformina. En esta gráfica podemos evidenciar la línea roja es el grupo placebo y la línea azul es el grupo que recibió metformina. Entonces, el DPPOS abordó los efectos a largo plazo de la metformina con una disminución en la reducción del riesgo del 18%, en comparación con el placebo durante 10 y 15 años después desde el inicio del estudio. Como conclusión del estudio DPP, el grupo que realizó cambios en el estilo de vida tuvo 58% menos probabilidades de desarrollar diabetes comparado con el grupo placebo, y el grupo que tomó metformina tuvo 31% menos de probabilidades de desarrollar diabetes a comparación del grupo placebo. El grupo que sí demostró así que la prevención o retardo de la diabetes se logra a través de los cambios de estilo de vida y que puede persistir al menos durante 10 años.
Muy importante. Entonces, sobre la tolerancia y seguridad con metformina. En este estudio también se evidenció que el 9.5% de los autorizados que usaron metformina notificaron síntomas gastrointestinales que fueron leves en comparación con el grupo placebo que fue 1.1. El riesgo de acidosis láctica con el uso de metformina fue mucho menor de lo que se sospechaba anteriormente y que el uso de metformina está asociado a una absorción intestinal deficiente de vitamina B12, por ende un mayor riesgo de deficiencia de vitamina B12. Ojo que siempre los pacientes que usen a largo plazo metformina, cada cierto tiempo, periódicamente debemos realizar mediciones de vitamina B12 para así evitar alguna anemia por deficiencia o la presencia de neuropatía si es que hubiera la deficiencia de vitamina B12. Como conclusiones finales, la terapia con metformina para la prevención de la diabetes tipo 2 debe ser considerada en aquellos pacientes con prediabetes. El estudio DPP demostró disminución de la incidencia de diabetes en comparación con placebo. Los cambios de estilo de vida, el ejercicio y un peso saludable siguen siendo los pilares en la prevención de la diabetes. La metformina ha demostrado seguridad a largo plazo y utilidad como medicamento para prevenir el desarrollo de diabetes en pacientes con factores de riesgo. No lo olviden. Siempre mantener una actividad física, una vida saludable, una alimentación balanceada y si podemos prevenir con fármacos, mejor. Muchas gracias y si tienen alguna pregunta, no duden en escribirme a mis redes sociales, en Instagram o en Facebook o a mi correo y gustosa estaré en responderle. Muchas gracias y siempre quédense conectados con APEDIAP todos los lunes una nueva charla. Gracias.